Nuevas restricciones para atajar esta quinta ola. Las conoceremos en unas horas, entre hoy y mañana, y van dirigidas a controlar los contagios entre los más jóvenes. Hola, ¿qué tal? La incidencia sigue disparada entre los más jóvenes, aunque lo cierto es que los datos mejoran ligeramente y el Gobierno ya tiene preparadas nuevas restricciones. Lo ha anunciado hoy el portavoz de la Junta en el municipio con más incidencia acumulada, en Aguilar de Campoo. Álvaro Lantada, ¿cuándo se aprobarán esas medidas? Sí, muy buenas tardes. De forma inmediata, la Junta las dará a conocer durante las próximas horas, durante la jornada de mañana como muy tarde. Serán medidas quirúrgicas encaminadas a frenar la expansión del virus entre la población que más se contagia. Los más jóvenes, los no vacunados de entre 15 y 39 años. Pretenden ser medidas generales que no afecten al común de los sectores. Un anuncio que el vicepresidente Igea ha hecho en Aguilar de Campoo, uno de los municipios de la comunidad con la mayor incidencia. La menor cantidad de restricciones posibles y lo más eficaz posible. Bueno, pues la esperanza sigue puesta en la vacunación. El 57% de la población en Castilla y León ya ha recibido la pauta completa. Ahora hay que evaluar cuál es el grado de inmunidad que proporcionan esas vacunas. Lo van a estudiar desde hoy Roberto Núñez en algunas farmacias. Serán 156 boticas de Castilla y León las que participen en este estudio. Cada una contará con 25 usuarios, tanto vacunados como no vacunados, para analizar, por ejemplo, las reacciones, los síntomas o la carga de anticuerpos. Esta es la primera fase del estudio, habrá una segunda en enero. Y en Ávila, el presidente del Partido Popular ha defendido los valores de concordia recogidos en la Constitución y el papel de Adolfo Suárez. Pablo Casado ha anunciado que cuando llegue al Gobierno va a cambiar la ley de memoria democrática por una ley de concordia. Lo que tiene que ser mantener viva esa llama, ese legado de los constituyentes en momentos en los que más que nunca hay que ponernos de acuerdo para las grandes cosas. Las autonomías son un instrumento de concordia territorial. Y la Junta amplía el listado de sectores económicos para que más pymes y autónomos puedan optar a ayudas directas. Hasta el momento se han tramitado más de 8.000 solicitudes. El país más poblado del mundo necesita ayuda. India apenas ha podido vacunar al 5% de sus habitantes, mientras se encamina hacia otra ola de COVID. Nos lo ha contado desde allí un cooperante burgalés. Pues es más que probable que venga una tercera ola. No porque no se apliquen medidas o no porque haya unas variables nuevas, sino sencillamente porque el porcentaje de personas vacunadas es muy pequeño. Y en cuanto al tiempo, comenzamos la semana con sol en toda la comunidad, menos en algunas zonas de Palencia donde habrá intervalos nubosos. Las temperaturas siguen subiendo, siguen siendo veraniegas con valores superiores a los 30 grados. Como les hemos dicho, entre hoy y mañana habrá nuevas restricciones en Castilla y León. Afectarán especialmente a la población más joven porque entre ellos los casos siguen disparados. Lo ha confirmado esta mañana el portavoz de la Junta en Aguilar de Campoo. Álvaro Lantada, uno de los municipios con más incidencia acumulada de Castilla y León. Sí, lo ha anunciado aquí, donde aunque la incidencia va descendiendo, aún supera los 2.900 casos por cada 100.000 habitantes. Serán unas medidas aún por determinar que tendrán como objetivo fundamental los jóvenes, aquella población que aún no está vacunada, personas de Castilla y León que tienen entre 15 y 39 años. La Junta de Castilla y León no es partidaria de adoptar medidas generales que afecten a todos los sectores. Será cuestión de horas. Entre hoy y mañana se tomarán nuevas medidas. Y de esas medidas, de momento, lo que sabemos... Son medidas restrictivas que vamos a intentar
que se concentren sobre el sector de la población que mayor número de transmisiones está teniendo y que además está sin vacunar. A falta de detalles, lo que anticipa la Junta es que esas restricciones van a ser muy específicas, muy quirúrgicas, dirigidas a evitar la transmisión en los jóvenes del coronavirus. Es decir, a quienes tienen entre 15 y 39 años, que son los que más están sufriendo los efectos de esta quinta ola. Nosotros no queremos que parezca que hacemos algo y hacer daño a algunos sectores. A la espera de conocerlas, esas medidas se habrían consensuado en el grupo de trabajo creado por el Gobierno regional el pasado jueves. Para el PSOE llegan tarde. Honestamente me cuesta comprender que no se haya tomado ninguna decisión. Y así, dice el líder socialista, se lo están diciendo sus alcaldes. Con algunos he hablado en estos días, lo mismo que en cualquier ciudadano de Castilla y León, una enorme preocupación. Mientras la vacunación continúa y la Junta avisa. Esta semana llegan a la Comunidad de Castilla y León 100.000 vacunas. Y eso significa, dice el vicepresidente, que o llegan en mayor cantidad o harán falta hasta 18 semanas más para vacunar a todos los mayores de 12 años. Desde el Gobierno central se descarta volver al estado de alarma. Aseguran que las comunidades tienen herramientas suficientes para parar el virus, aunque sí que se admite que estaría bien aunar la doctrina de los jueces y que hubiera un consenso sobre las restricciones. Estaría bien aunar esa doctrina de los jueces, ¿no? Que hubiera un consenso sobre estas restricciones. Pero yo creo que hay herramientas suficientes, comunidades autónomas que han conseguido esa aceptación por parte de las autoridades judiciales, y yo creo que lo importante es que todas las comunidades, sabiendo ya qué es lo que está siendo aceptado, pues sigamos esos estándares que ya están siendo aceptados. El 57% de la población en Castilla y León ya ha recibido la pauta completa. Ahora hay que evaluar cuál es el grado de inmunidad que proporcionan todas esas vacunas. Lo van a estudiar desde hoy en 150 farmacias. Roberto Núñez, ¿ya se han reclutado a los primeros pacientes? Ya han comenzado la toma de contacto con los usuarios para seleccionar a 25 en cada farmacia. Se están buscando a personas vacunadas y también no vacunadas para analizar las diferencias y comprobar, entre otros parámetros, las reacciones, los síntomas o la carga de anticuerpos de esas personas. Esta es la primera fase del estudio. Habrá una segunda fase en enero. Con los datos que se obtengan se podrán elaborar estrategias más concretas. Una muestra de sangre y a esperar el resultado del test. En pocos minutos, la línea roja señala que hay una fuerte inmunidad, en este caso lograda con una pauta vacunal completa de Pfizer. Ya salen los anticuerpos. Esta prueba la realizarán desde hoy un grupo de farmacias Centinela de Castilla y León. Es un estudio científico que busca analizar el nivel de inmunidad de la población, tanto vacunada como no. Tanto si han recibido la vacuna como anticuerpos del propio virus en aquellas personas que puedan haber pasado la enfermedad. Las farmacias Centinela son más de un centenar en la comunidad. Hay una red de farmacias absolutamente bien dispuesta en toda la comunidad autónoma, en pueblos, en ciudades, en núcleos rurales muy pequeñitos. Este test de inmunidad que hoy comienza no puede hacérselo cualquiera. Cada farmacia cuenta con un listado cerrado como este para trabajar. El paciente no puede venir a la farmacia a decir quiero participar en el test, sino que el paciente será elegido por el farmacéutico en función de su edad y en función de una serie de parámetros, si está o no está vacunado. Que las farmacias sean las elegidas para este estudio no es casual. Ha jugado una buena baza el trato cercano con el público y su fidelidad. Porque eso es a la farmacia que vengo siempre. Por cómo te trata cuando no entiendes una cosa y te lo explican, eso es muy importante. También su amplia presencia en el territorio regional, que añade efectividad a este estudio. Y el Gobierno aprobará mañana la venta del autotest del COVID sin necesidad de prescripción médica. No solo es importante saber cómo funciona, porque vamos a ser nosotros quienes lo hagamos en casa, sino hay que saber también qué hacer después si esa prueba da positivo. Benjamín López, ¿cuáles serían esos pasos a seguir? Sí, es muy importante seguir unos determinados pasos porque existe cierto temor a que en vez de una prueba de seguridad sea una prueba de cierta relajación. Por lo tanto, si vamos a una farmacia, compramos un test de COVID, nos lo hacemos en casa y damos negativo,
podemos seguir con nuestra vida normal, pero sin olvidar las normas de seguridad obligatorias, como por ejemplo la mascarilla en interiores o en exteriores donde no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad. Si damos positivo, es obligatorio comunicárselos a las autoridades sanitarias, bien al centro de salud, bien al teléfono COVID. Las autoridades sanitarias tienen que tener constancia oficial de ese positivo para tomar las medidas necesarias, que pueden incluir, por ejemplo, el uso de rastreadores para comunicar a los contactos cercanos que han estado, pues eso, en las cercanías de un positivo. En definitiva, se trata de hacer el test en casa, pero luego hay que seguir el cauce oficial en todo momento. Gracias, Benjamín. Los contagios siguen aumentando, aunque a un ritmo menor que hace unos días. No obstante, 18 de cada 100 pruebas que se realizan son positivas. Es un dato muy elevado. Hoy se han registrado 760 nuevos positivos, una cuarta parte de ellos en Valladolid y una persona fallecida. Y son tantos los nuevos casos que cada vez son más también los ingresados. La presión hospitalaria crece. En esta gráfica lo pueden ver. En una semana hemos pasado de tener 144 personas con COVID en las plantas de los hospitales a 361. También hay más ingresados en las UCI. Hay pacientes de todas las edades. Un perfil de mediana edad en el que incluimos la gente que no se ha querido vacunar o no se ha podido vacunar por distintas razones, o las personas que están con una pauta de vacunación no completa, y luego gente joven, sin vacunar, claro. El Gobierno balear suspende las vacaciones de sus sanitarios por el incremento de contagios y Cataluña, el epicentro de esta quinta ola, se lo está planteando también. Una medida que por ahora está descartada aquí en nuestra comunidad. Es verdad que estamos teniendo ahora mismo bajas también entre sanitarios y sanitarios en cuarentena infectados, como estamos teniendo en otros vacunados, muchos menos que los que tuvimos en las otras olas, naturalmente, porque la vacuna está siendo muy eficaz, y que esto a veces pues, puede condicionarnos el poder dar o no dar algunos permisos, pero nuestra intención es que las vacaciones hay que disfrutarlas en su tiempo, y nuestros sanitarios bastante han sufrido ya. Podría haber sido una fiesta con consecuencias, pero la Guardia Civil consiguió desalojarla antes de que comenzara. En un paraje soriano, 40 personas se habían concentrado para celebrar un evento de música electrónica. 40 personas de la provincia de Soria y 20 vehículos fueron desalojados ayer aquí en este pinar entre Quintana Redonda y Matamala de Almazán. En torno a las 11 de la mañana la Guardia Civil tuvo conocimiento de una concentración. Ante la posibilidad de que se podía tratar de una fiesta ilegal, desplegó un dispositivo en el que constató que se trataba de un conato de rave. Tras identificar a los asistentes y a los turismos, los jóvenes se marcharon sin oponer resistencia. La Guardia Civil además formuló 2 denuncias a 2 personas por tenencia de sustancias psicotrópicas. Y el impacto de la quinta ola se nota también en las residencias de mayores. En estos momentos hay unos 200 mayores en aislamiento preventivo después de distintos brotes, todos vinculados a positivos en trabajadores, aunque la situación, insisten, está bajo control. La inmensa mayoría de los brotes, de los casos que se están dando en los centros son 1 o 2 casos de trabajadores. Básicamente los trabajadores o bien han sido nuevas incorporaciones o bien es gente que tenía una dosis únicamente puesta, y también hay casos de gente que tenía las 2 dosis de la vacuna, pero la situación está totalmente controlada, no hay problemas, los casos que se están detectando son leves. Todavía hay quien tiene dudas de cómo actuar si hemos estado en contacto con un positivo, aunque estemos vacunados. El protocolo es distinto dependiendo de cada comunidad autónoma. Aquí en Castilla y León hasta ahora no había que guardar cuarentena ni realizarse la prueba, pero el aumento en la incidencia y las nuevas variantes van a cambiar el protocolo. La pandemia evoluciona y con ella el procedimiento a la hora de guardar cuarentena. Vamos a tener un nuevo protocolo a la vista de la evolución que está teniendo la pandemia y a la vista de que está empezando a dominar en esta pandemia la variante Delta.
Hasta ahora en Castilla y León hacer cuarentena o no dependía de la inmunización. Si está vacunado, de si tiene síntomas, de si ha tenido la enfermedad. Solo los vacunados con pauta completa no tenían que hacer cuarentena. Ahora Sanidad modifica los criterios. Les vamos a exigir una cuarentena cuando estén en un brote, dentro de un brote en el cual sabemos que es la variante Delta, o bien aquellos que son contacto. El procedimiento para quienes han estado con un positivo sigue siendo el mismo. Mi amigo me comentó que se encontraba mal y que había dado positivo. Llamé al centro de salud que me corresponde. Me llamaron y dijeron que era positivo. Y estoy aislado. Si había estado en contacto con alguien que dijera los contactos. Contacto estrecho sigue siendo aquel que ha estado con un positivo en las últimas 48 horas, sin mascarilla, durante más de 15 minutos y con menos de 1,5 metros de distancia. Hoy Reino Unido estrena el Día de la Libertad. Así lo han denominado porque se levantan las restricciones y lo hacen con los contagios al peor nivel de la pandemia. 50.000 nuevos casos en solo un día. El 68% de la población adulta ya está vacunada. Desde hoy no hay limitaciones de aforo, ni de horarios, ni cuarentenas para quienes viajen a países como España, lo que ha disparado un 400% las reservas a nuestros hoteles. España es el sexto país de Europa en el que la vacunación avanza a mayor ritmo y el primero de los 4 grandes de la Unión Europea. Esta semana conseguiremos que la mitad de la población haya recibido la pauta completa, algo más que Italia con el 49% y Alemania con el 46% y muy por delante de Francia con el 30%. Cuantitativamente no llegamos al récord de la India de 9 millones de dosis en 24 horas, lo que no está evitando que se acerque a la tercera ola. Nos lo ha contado desde allí un cooperante burgalés. Con 38.000 contagios nuevos y 500 muertos en las últimas 24 horas va remitiendo la segunda ola en India, aunque... Pues es más que probable que venga una tercera ola. No porque no se apliquen medidas o no porque haya unas variables nuevas, sino sencillamente porque el porcentaje de personas vacunadas es muy pequeño. Nos lo explica el cooperante burgalés de la Fundación Vicente Ferrer, José Antonio Hoyos, desde la India. El país fabrica sus vacunas y ha administrado 400 millones de dosis, pero apenas el 5% de la población tiene la pauta completa. Necesita ayuda internacional. Pero claro, para eso necesitan más vacunas de las que es capaz de producir con las licencias y la capacidad actuales. Se ha hablado con los productores de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Estos productores no podrán atender las demandas indias hasta al menos octubre. Ocurre en un país en el que los confinamientos son complicados, con la mayor parte de la población en edad de trabajar en la economía informal. El 90%, unos 700 millones de personas nada menos, que viven al día. Entonces, si estas personas no pueden trabajar hoy, no pueden ganar dinero hoy y no comen hoy. La situación se agrava en las zonas rurales. Hay muy pocos coches disponibles y los centros de vacunación están muy lejos. En las zonas rurales, por cierto, está solo disponible el 25% de los recursos humanos y materiales de médicos. Pero en ellas viven 900 millones de personas, el 70% del total de la población de India. En Ávila, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que en cuanto el Partido Popular llegue al gobierno va a sustituir la ley de memoria democrática por una ley de concordia. Asegura que el texto ya está hecho, que será en positivo y cifra en 16.000 millones la cantidad. Dice que desde 1975 han recibido las familias republicanas. Casado ha reprochado al Gobierno que no haya cumplido el acuerdo alcanzado en materia de sanidad en el Congreso. En este acto ha participado también el presidente de la Junta, que ha puesto en valor el modelo autonómico. No se ha hecho nada, ni el fortalecimiento de la sanidad, ni la atención a los mayores, ni la investigación nacional, ni el Sistema Nacional de Salud, nada. Por tanto, era todo un parapeto, un trampantojo para intentar ganar tiempo. El modelo actual ha sido una fórmula de éxito y sin duda no ha habido momento de mayor tensión para la España autonómica, para la España constitucional, como ha sido la pandemia. Dos nuevas encuestas reflejan la pugna entre el Partido Popular y el Partido Socialista y si hoy se celebraran elecciones.
El sondeo del periódico sigue situando a los socialistas en cabeza, pero prácticamente en un empate con el Partido Popular. El tercer lugar se sitúa Vox, con una pérdida de unos 10 escaños. Ciudadanos apenas lograría 2 o 3 diputados. En la encuesta DNC Report para La Razón, el claro vencedor sería el Partido Popular, con más de 20 escaños de diferencia. El PSOE apenas superaría el centenar, Podemos perdería hasta 15 escaños y Ciudadanos se quedaría con solo 1. De una forma atípica, sin público en las gradas, se ha celebrado hoy la jura de nuevos policías en Ávila. Más de 2.800 nuevos agentes han jurado su cargo en la que ha sido la primera jura desde el comienzo de la pandemia. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Vamos, por ello, a poner en marcha de forma inmediata el Centro Universitario de la Policía Nacional, adscrito a una universidad pública, y tendrá como sede principal esta Escuela Nacional de la Policía de Ávila. Y el rey ha recibido en audiencia al presidente del Constitucional una semana después del fallo que anula parte del primer estado de alarma. Le ha entregado a Felipe VI la memoria anual del tribunal. Después, el monarca se ha reunido en Zarzuela con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. La exgerente y el tesorero de Podemos han declarado esta mañana por el caso Niñera de Irene Montero. Ambos han negado ante el juez que una exempleada del partido y actual asesora del Ministerio de Igualdad trabajara como niñera de uno de los hijos de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Niegan que se haya usado fondos de Podemos para pagar a la asesora por cuidar de la menor. No hay causa, se sigue desmoronando la acusación falaz que se mantuvo desde un principio y nada, se sigue acreditando pues que el bulo construido en torno a supuestas funciones desarrolladas por doña Teresa Arévalo no es tal. Se sigue acreditando que desarrolla sus funciones ordinarias como jefa de gabinete, como dirigente del partido. A partir de mañana, más empresas podrán optar a las ayudas directas para reducir su endeudamiento. La Junta amplía el número de actividades económicas para que ningún autónomo o pyme se quede fuera. Si los fondos destinados para nuestra comunidad se acabasen, el propio Gobierno regional pondría sus propios recursos. Atentos, pymes y autónomos. Se amplía el número de sectores económicos que pueden optar a las ayudas directas y el plazo de presentación. No esperamos que, a pesar de triplicar el número de cenades, tripliquemos el número de solicitudes, porque precisamente los sectores más perjudicados fueron los que incluimos en aquella primera remesa. Por si acaso, hay plan B si se acaban los 232 millones de euros con los que cuenta nuestra comunidad. Cabe la posibilidad de que la propia Junta de Castilla y León completara con sus propios recursos a aquellos beneficiarios que se hubieran presentado. Ya hay empresas que están recibiendo estas subvenciones. Se han tramitado 8.200 solicitudes con una ayuda media que supera los 20.000 euros. Yo esta mañana he firmado algunas cifras que llegaban hasta los 170.000 euros de ayudas en el caso de una agencia de viajes, creo recordar. Cualquier empresa que pertenezca a uno de los 570 sectores productivos que a partir de mañana recogerá el bocil tiene de plazo hasta el 20 de agosto para solicitar la ayuda. Por cierto, que en esa rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda ha explicado que aún no se ha pagado a Castilla y León los 182 millones de euros que el Gobierno nacional debe a nuestra comunidad en concepto de IVA. Justo hoy se cumplen 3 meses de la sentencia que dio la razón a la Junta y eso significa que la cifra va en aumento. Por cada mes que pasa se generan más de 400.000 euros en intereses. Autorizada la fusión entre Liberbank y Unicaja Banco. Tras el sí del Gobierno, las partes tienen previsto que la fusión, una vez se reciban las resoluciones en los expedientes regulatorios en curso, pueda quedar completada en los próximos días. Esta fusión dará lugar al quinto banco español, con casi 10.000 empleados y 1.600 sucursales.
El fin de la minería y el cierre de las centrales térmicas han agudizado los problemas de territorios como el Bierzo. En este rincón de la geografía nacieron iniciativas empresariales como Endesa, gigante mundial en el campo de la energía. Pero no solo ha sido en la economía donde se ha traducido éxitos, también en el campo de lo social, como la vinculación al Bierzo de iniciativas como Proyecto Hombre. Los recursos carbón y agua y la experiencia de otra compañía que los explotó con anterioridad es la base del nacimiento de Endesa en el Bierzo. Había un precedente anterior a ella que era ya la central que estaba utilizando ese recurso de la MSP. Aníbal Fernández, en la era poscarbón, recuerda la bendición que fue el mineral para el territorio, la riqueza que creó y el emprendimiento asociado al mismo, pero todo lo bueno tiene su lado malo. Aquello que los economistas llaman como el mal holandés. Aquellos recursos tan fáciles de obtener que luego hacen que descuides el resto de la economía. Sara Real es profesora de las áreas de Psicología y Educación de la UNED y asegura que la posición estratégica que ocupa el Bierzo está en la base del éxito de sus iniciativas. Conlleva que podamos ir aprovechando influencias de otras zonas, de la gente que viene. El Bierzo es un territorio minúsculo en superficie que alumbró proyectos económicos como el de Endesa de relevancia mundial. Iniciativas pioneras que también ha liderado en el campo de lo social. La exhumación de la fosa de Priaranza supuso el nacimiento de la ARMH. Lo hizo en la comarca por la fuerza de su comunidad. Gran parte de las familias de los pueblos pudieron salir adelante gracias al apoyo de la comunidad. Y un buen ejemplo de esto puede ser asociaciones como la de la memoria histórica. Interconexiones que también justificarían la relevancia del Bierzo en la consolidación nacional de Proyecto Hombre. Pero Proyecto Hombre, una de las claves es la necesidad de apoyo familiar para entrar en el programa. Y realmente en la zona Bierzo se ha visto que esa clave se daba. Ahora el Bierzo, después de proyectar ideas extraordinarias, está en fase de reinvención. Cerrar la etapa de duelo y de la nostalgia de la mina y empezar a plantear pues, que hay otros mundos posibles. Y en la comarca dicen que existe potencial para ello. La Fundación del 8º Centenario de la Catedral de Burgos acaba de firmar un convenio con Endesa y su fundación para llevar la iluminación al templo gótico. El proyecto Estela llevará al aseo visitas nocturnas a partir de otoño. Será una experiencia inmersiva de luz, sonido y videomapping con ilusiones ópticas, efectos especiales y sensoriales. Endesa destinará 400.000 euros a hacer brillar el interior de la Catedral de Burgos, que mañana celebra su 800 cumpleaños. Son los 4 miembros del equipo de la Universidad de Valladolid que recogen el certificado que acredita el segundo puesto en el concurso internacional Twizy Contest, organizado por Renault en busca de soluciones de movilidad para las Olimpiadas de París 2024. Entre 400 participantes de 7 países han sido subcampeones Twizy Line, un servicio de vehículo compartido basado en un aparcamiento autónomo. El usuario, a través de una app para móvil, reserva su Twizy, lo ocupa en la zona habilitada y después de usar el vehículo lo vuelve a dejar en la zona de estacionamiento. El coche en modo autónomo se vuelve a aparcar solo. Nos han pedido que hagamos un unboxing de este bifrutas con ingredientes de origen 100% natural, pero un unboxing es un poco aburrido, ¿no? Mira, es el nuevo bifrutas hecho con ingredientes de origen 100% natural. El pack es muy igual, cambia el logo, los colores y poco más. Unboxing, fruto de la mezcla entre un unboxing y un beatbox. Vitamina C sin gluten, bien fresh, ¿cómo lo ves? Y para Enjoy beber, mezcla. como siempre, por lo del revés. La cifra de muertos por las inundaciones en el oeste de Alemania alcanza los 165, a los que hay que sumar los otros 27 fallecidos que han provocado en Bélgica. La canciller alemana, Angela Merkel, ha prometido un paquete de ayudas urgentes de 300 millones de euros. Hoy su ministro de Interior ha visitado las zonas afectadas, donde se ha defendido de las críticas por la poca previsión ante sucesos como este. Vor Unwetter warnt der Deutsche Wetterdienst. El servicio meteorológico emite alertas que se envían a los estados federales y son los únicos que tienen que tomar decisiones sobre las medidas de protección ante desastres medioambientales. Aquí en España, el ministro de Universidades ha visitado hoy Ponferrada. Manuel Castells ha participado en la presentación de una cátedra que pretende crear, desarrollar y apoyar la gestión de proyectos de I+D+I para contribuir a asentar población.
revertir el proceso de despoblación de una parte importante de nuestro país, con el consiguiente despilfarro de recursos humanos, naturales y de desastres ecológicos, además del desánimo de las personas, de la emigración de los jóvenes, de la destrucción de lo más importante de un territorio, que es la población. En verano, un buen gazpacho se agradece y hemos conocido dónde experimentan hasta conseguir el mejor de España. Nos vamos hasta Ávila. El gazpacho mejor valorado de España, según la OCU, es este, el que nace en la cocina experimental de Santa Teresa, una empresa abulense, con un 85 sobre 100 de valoración. Vamos a conocer, si nos lo revelan, cuál es la receta magistral de este gazpacho, un alimento además tan veraniego. Hablamos de gazpacho envasado, claro está. En Santa Teresa, una pequeña empresa abulense con 85 trabajadores llevan 12 años investigando para conseguir llegar a la mejor fórmula. Lo que hacemos es el diseño de las mini recetas. Con las capacidades que nosotros tenemos industriales instaladas, ¿no?, en esta sede y en las fábricas donde fabricamos el gazpacho, lo que vemos es un poco qué nos está demandando el mercado, por dónde van las tendencias. Empezamos a pensar en esas mini recetas. Con mucho ensayo y error, que se someten a un plantel de catadores hasta conseguir la idónea, que después se elabora de forma industrial en Palma del Río, en Córdoba, con la mejor materia prima. Un tomate RAF de Almería, que es una singularidad, es un tomate muy especial porque se riega con agua de mar. Por ejemplo, así que nos metemos en la cocina experimental de Santa Teresa para ver cómo se crea la receta. Siempre hacer pruebas, mejoras, sabor, olor, textura, color, siempre intentando que todo crezca y... Midiendo pH, grados Brix para comprobar la acidez del producto. También hacemos análisis externos para comprobar cargas microbianas. Y llegar a conseguir el mejor gazpacho envasado según la Organización de Consumidores de España. Un placer para los sentidos. Y hoy nos despedimos con música del pianista español más importante del panorama actual. Es Josu de Solaún. Su nuevo disco se llama Pandemicity y nació del concierto improvisado que interpretó en el Auditorio de León el pasado mes de marzo. Con este trabajo de Solaún rinde homenaje a su ídolo, el músico estadounidense Keith Jarrett. Con música nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados las 24 horas en nuestra página web ciltv.es. Adiós.